Vamos entonces ahora a ver el tema de carga variable. Eh, Partiendo de lo que hemos visto anteriormente de que el comportamiento de diseño de un cojinete lo podemos ver como una ecuación logarítmica o una exponencial que indica que f a la a por L es igual a una constante igual a K. Si nosotros hacemos una gráfica para un caso específico, por ejemplo, hacemos una gráfica de f a la a como la ordenada y L como la abscisa para f a L igual constante. La hipótesis de daño lineal dice que en el caso de que F1, tenemos acá F1A, el área bajo la curva desde L igual 0 hasta L igual A, que digamos sería este punto, es una medida del daño de igual a F1A LA. Entonces, si yo me posiciono en este punto, toda el área bajo la curva que se me está formando aquí desde A hasta este punto donde tengo LA es una medida del daño, esta área bajo la curva. El daño completo de la falla se mide por C10 a la A igual a LB. Entonces, tenemos un LB, aquí va a coincidir el C10 y el daño que tenemos acá es el área de abajo de esta curva. En el caso, digamos, de que tengamos ciclos variables o ciclos periódicos, entonces un ciclo de carga periódico de 3 partes en etapas continuas que implican las cargas FE1, FE2 y FE3. Entonces podemos nosotros generar una fuerza equivalente que es la carga constante equivalente que impone el mismo daño cuando se opera durante L1 más L2 más L3 revoluciones y que ocasiona el mismo daño por periodo. Entonces el daño lo medimos aquí con el área bajo la curva. Entonces vamos a tener un daño que va a ser el FE1 equivalente a la A por el L1 y así sucesivamente con el 2 y con el 3. Entonces aquí tenemos la suma de los daños. Entonces esa suma de daños va a ser igual a la fuerza equivalente a la A por la suma de estos periodos y esta curva que se sale acá básicamente se rellena en estos dos espacios tomando en cuenta este análisis y ahí sucesivamente entonces planteamos que en lugar de ser fuerzas que van variando equivalentes, entonces lo hacemos como una fuerza equivalente única. Entonces, sabiendo que el daño va a tener esta forma, entonces yo puedo determinar la fuerza equivalente aplicando esta ecuación, donde dependiendo del número de periodos o de ciclos que esté analizando, puedo convertir esta ecuación en la ecuación 11.3 en una sumatoria de los factores, en este caso de los FIs, por las fuerzas equivalentes de E y A, o también lo puedo colocar según la ecuación 11.14 o también la ecuación 11.15, donde voy a tener aquí una vía equivalente que va a depender de la constante K que yo definí como diseñador entre la fuerza equivalente para el periodo que estemos analizando. En el ejemplo 11.5 podemos ver lo siguiente. Un cojinete de bolas opera 4 cargas constantes continuas en etapas, como se muestra en la siguiente tabla. Las columnas 1, 2 y de las 5 a la 8 están dadas. Y tenemos en la columna 1 fracción de tiempo, punto 1, punto 1, punto 3 y punto 5. Las velocidades en las primeras dos son 2000 revoluciones por minuto, en la tercera es 3000 y en la de punto 5 es 2400. Tenemos las fuerzas 5, 6, 7, 8 dadas, bueno, las fuerzas equivalentes y tenemos también los factores de aplicación. Entonces ahí se pueden leer para cada uno de los casos. Vemos que la fuerza, eh, la radial I va a ser igual a 600 libras fuerzas para la primera fila y la axial de empuje 300 libras fuerza. De ahí se toma una equivalente, se aplica el factor de aplicación y el producto del factor de aplicación por la fuerza equivalente radial la obtenemos en libras fuerzas como 873, en el segundo 795, en el tercero 966 y en el cuarto 835. Las columnas 1 y 2 se multiplican para obtener la columna 3
Las anotaciones en la columna 3 se dividen entre la suma de la columna 3, que son 2600, para proporcionar la columna 4. La columna 5, 6, 7 son las cargas radiales axial equivalentes respectivamente, y la columna 8 representa el factor de aplicación apropiado. La columna 9 equivale al producto de las columnas 7 y 8. Entonces, tomando la ecuación 1110 con un A igual a 3, la carga radial equivalente FE va a ser la que se muestra acá de 884 libras fuerza. La carga variable con carga constante por partes, entonces procedemos a la misma ecuación para calcular la fuerza equivalente. Igualamos a la constante de diseño ya definida, y esa constante tiene que ser igual a Fe1 a la A entre L1 igual a Fe2 a la A por L2 igual a Fe3 a la A por L3. Modificando esta ecuación, yo obtengo que K va a ser igual a la sumatoria de las equivalentes por la vía 1, 2 y 3 respectivamente. Y esto sería igual a el K entre el L1 por el L1 entre el L1 mayúscula, y así sucesivamente. Saco la K factor y me queda la sumatoria de los LIs entre LI. Y esta sumatoria tiene que ser igual a 1 para el caso de carga constante. En el caso de carga variable con variación periódica, la variación periódica puede ser una variación de esta forma, donde vamos a tener una carga en la cual va a seguir un comportamiento, puede ser sinusoidal o puede ser algún tipo otro de ecuación. Entonces, el daño en este caso, ¿verdad?, va a estar en función del área bajo la curva, donde para el ángulo zeta que se define acá de aplicación del periodo de la fuerza, entonces tenemos que integrar ese daño desde 0 hasta el punto donde finaliza el periodo, integrando F a la A de zeta, y esto nos va a dar la fuerza equivalente a por el periodo. Despejando la fuerza equivalente podemos obtenerlo de esta forma, o la vida equivalente, que va a ser K entre F a la A equivalente. Vamos entonces a ver el ejemplo 11.6. Dice así: el funcionamiento de una bomba giratoria particular implica una demanda de potencia de P igual a P promedio más A a 9 sen de zeta, donde P simboliza la potencia promedio. Los cojinetes sienten la misma variación como F igual F promedio más A sen de zeta. Desarrolle un factor de aplicación a F para esta aplicación de cojinete de bolas. Entonces, tomando una igual a 3, se toma la ecuación de la fuerza equivalente, que va a ser 1 entre 2pi por la integral de 0 a 2pi de F a la A de zeta. Se integra la fuerza en función de zeta, como se presentó en el enunciado. Se hace la integración correspondiente, se divide en partes y se integra, y se obtiene que la fuerza equivalente va a ser igual a la fuerza promedio por 1 más 3 medios de A entre F promedio a la 2, todo elevado a la 1/3. En términos de F promedio, el factor de aplicación va a ser entonces 1 más 3 medios A entre F promedio al cuadrado, todo eso elevado a la 1/3, y se puede presentar el resultado en forma de tabla. Si A entre F es igual a 0, el factor de aplicación va a ser igual a 1, punto 2, 1.02, punto 4, 1.07, punto 6, 1.15, punto 8, 1.25 y 1 es 1.36, que sería el despejar directamente los valores de F promedio en la tabla. Ahora vamos a ver el ejemplo 11.7, que dice así: el segundo eje de un reductor de velocidad de una grúa de fundición de ejes paralelos de 25 caballos contiene un engrane helicoidal con un diámetro de paso de 8.08 pulgadas. Los engranes helicoidales transmiten componentes de fuerza en las direcciones tangencial, radial y axial. Véanse en el capítulo 13. Las componentes de la fuerza del engrane que se transmite al segundo eje se ilustran en la figura 11.12.
en el punto A. También se muestran las reacciones de los cojinetes en C y en D, suponiendo soportes simples. Se debe seleccionar un cojinete de bolas para la ubicación C con la finalidad de aprovechar el empuje, para lo cual se utilizará un cojinete de rodillos cilíndricos en la ubicación D. El objetivo de vida del reductor de velocidad es de 10 kilohoras con un factor de confiabilidad para el ensamble de los 4 cojinetes, o sea, ambos ejes, igual o mayor a 0.96 de los parámetros de Weibull del ejemplo 11.3 y el factor de aplicación será de 1.2. A. Seleccione el cojinete de rodillos para la ubicación D y B. Seleccione el cojinete de bolas de contacto angular para la ubicación C. Suponga que el anillo interno gira. Aquí tenemos la forma, tenemos aquí el punto de aplicación A de la fuerza, el eje AB, tenemos aquí el punto B y tenemos el eje DC y las dimensiones que nos separan dichos ejes. Las cargas aplicadas en los diferentes 3 ejes, en cada uno de los puntos, en D, en C y en A, y se requiere diseñar el punto D. El torque par transmitido es igual a 595 por 4.04, que serían 2.404 libra-fuerza por pulgada. La velocidad de la potencia nominal está por la ecuación 342 de la página 111, que dice que ND es igual a 63025H entre T, donde eso me da 655.4 revoluciones por minuto. Importante que esta ecuación ustedes la tengan a mano para resolver problemas tanto del capítulo 11 como del capítulo 12. La carga radial en D está por este valor de 316 libras-fuerza, mientras que la carga radial en C es 464.4 libras-fuerzas. Eso obviamente según los datos que se dan en la figura. Las confiabilidades individuales de los cojinetes, si son iguales, serán al menos de la raíz cuarta de 0.96. Quiere decir que cada cojinete tiene que tener una confiabilidad de 0.99. La vía de diseño dimensional de ambos cojinetes será las revoluciones por las 10 kilohoras por 60 entre 10 a la 6, que esto me da 393.2. Entonces, ya para resolver el punto A de la ecuación 11.10, los parámetros del Weibull del ejemplo 11.3 y un factor de aplicación de 1.2 y A igual a 10 tercios, en el caso del cojinete de rodillos. En D, la clasificación del catálogo debería ser igual o mayor que, se sustituyen los datos y me dan que son 3.591 libras-fuerzas, que pasado el sistema métrico me da 16.0 kilonewton. Entonces, yéndome a la ausencia de un componente de empuje, simplifica el procedimiento de selección, básicamente ya está finalizado, y se elige de rodillos cilíndricos serie 02 25 milímetros, serie 03 25 milímetros de la tabla 11.3. Viniéndonos a la gráfica, a la tabla 11.3, vemos que para la serie 02, efectivamente, el C10 es de 16.8 kilonewtons, es mayor a 16 kilonewtons, y en el caso de la serie 03, el C10 es 28.6 kilonewtons, mucho mayor a los 16 kilonewtons que nos dio la ecuación anterior. Muy bien. Y ahora, para el caso B, el cojinete de bolas en C implica una componente de empuje. El procedimiento de selección contiene un proceso iterativo. Entonces vamos a asumir en ese proceso iterativo que FA entre UFR va a ser mayor a E. Entonces se elige un Y2 de la tabla 11.1, se determina C10. De la tabla 11.2 se identifica de manera tentativa un cojinete adecuado y se toma nota de C0. Con FA entre C0 se emplea la tabla 11.1 para obtener un nuevo valor de Y2. Se calcula C10. Si se tiene el mismo cojinete, se detiene la iteración. Si no, se toma el siguiente cojinete y se continúa con el proceso iterativo. Entonces,
Como una primera aproximación se toma la notación en medio de la tabla 11.1 que dice que x2 es igual a 0.56 y y2 es igual a 1.63. Vemos entonces de la tabla 11.1 que estamos tomando el valor de FA entre C0 igual a 0.070, donde L es igual a 0.27 para ese caso específico. Entonces, tomando como que el anillo interior es el que gira, eso me da un factor de rotación V igual a 1, obtenemos que la fuerza equivalente entonces va a ser de 821 libras, que son 3.65 kilonewtons. De la ecuación 11.10 con A igual 3, vamos a obtener un C10 de 53.2 kilonewtons. Entonces, de la tabla 11.2, el cojinete de contacto angular 0.2, 60 milímetros, tiene un C10 de 55.9 kilonewtons y el C0 es 35.5 kilonewtons. Entonces, el paso 4 se convierte con FA en kilonewtons en FA entre C0 igual a este valor, que este valor es menor al valor, igual al valor, es un valor distinto al valor de E que obtuvimos de la tabla 11.1. Muy bien, entonces, si tomamos ese valor de referencia de FA entre E0 de 0.043, entonces, que me da un valor de E aproximadamente de 0.24 haciendo la interpolación, entonces interpolo el valor de X y el valor de Y2 en este caso para este valor de referencia 0.043. FA entre VFR me va a dar a mí igual a 0.74, lo cual es mayor que 0.24, de modo que encontramos el valor de Y2 por interpolación. Entonces, a partir de la ecuación 11.12, tenemos que la fuerza equivalente va a ser igual a 3.97 kilonewtons. El cálculo anterior de C10 únicamente cambia en FE, por lo cual C10 va a ser igual a 57.9 kilonewton. Según la tabla 11.2, un cojinete con contacto angular serie 02 65 milímetros tiene 63.7 kilonewtons y C0 de 41.5 kilonewtons. Entonces, de nueva cuenta, se calcula el valor de FA entre C0 para verificar el valor que el cojinete que yo estaba analizando soportaba un valor de 55.9 kilonewtons y el valor que me está dando a mí de ese 10 es 57.9 kilonewtons, por eso ese diseño no me sirve. Tomamos el siguiente, tengo un FA entre C0 de 0.369, entonces eso me da a mí aproximadamente un valor de E de 0.23. Ahora tomamos en cuenta que anteriormente el FA entre VFR es 0.74, lo que es mayor que 0.23, entonces nuevamente se determina Y2 por interpolación. Y2 da 1.90, se vuelve a calcular la fuerza equivalente, que me da ahora 4.07 kilonewtons. El cálculo anterior de C10 cambia solo en FE, de manera que ahora el cálculo del C10 es 59.3 kilonewton, el cual el cojinete 0265 sí soporta porque la carga C10 que admite ese cojinete es de 63.7 kilonewtons. Quiere decir entonces que el 0265 es el que me permite a mí ese cálculo. El cuidado que hay que tener en estos cálculos es que tratar de evitar caer del lado izquierdo de la gráfica 11.6, donde tenemos una línea constante, porque entonces obviamente la operación del cojinete cambia. Estos procesos iterativos normalmente conllevan 2 iteraciones, en un caso muy aislado tal vez 3, pero es un proceso en el cual ustedes cuando están diseñando tienen que estar conscientes de que las iteraciones en ingeniería son
son aspectos necesarios para resolver problemas de diseño.